Hola chicos, muy buenos días. Estamos en semiótica. Esta es la clase 3, que corresponde a lo que figura en el tema 3 en el campus. Más que nada estamos hablando de todo lo que es la teoría de Yuri Lotman, ¿sí? Que voy a pasar a explicarles algunas cosas ahora como para que puedan completar la actividad programada para el día de hoy. Algunos de ustedes ya mandaron la actividad, todavía no la corregí, pero bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo lo hicieron porque todavía no les di la explicación correspondiente, pero bien, muy bien que ya lo hicieron. A las chicas que ya, un par de chicas, alumnas que ya lo entregaron. Bien, estoy en el campus, yendo a lo que es tema 3, ¿sí? Bueno, se los leo. Yuri Lotman y la transmisión de cultura, la comunicación como traducción, los cambios culturales en la historia, la transformación de lo outsider en mainstream, o sea, lo que viene de afuera, lo distinto, lo que extraño, lo raro, ¿sí? Eso es lo outsider, transformado en mainstream. Mainstream es lo común, lo usual, lo aceptado. Bueno, ejemplos de transformaciones culturales en la historia reciente. Bien, yo les había pedido que para la clase de hoy lean Diarios de Adán y Eva de Mark Twain, es el PDF que está subido al campus. Les había pedido también que vean el PowerPoint que dice Yuri Lotman y la semiósfera. Y bien, más que nada eso, si esas dos sería lo más importante. Para poder ahora hablarles un poquito sobre la actividad 2, que es lo que, bueno, hablarles un poco del tema de hoy para que puedan completar la actividad 2. Bien, vamos a Yuri Lotman, ¿sí? Comunicación, código y cultura es la primera diapositiva. Y ahí van a ver ustedes un par de videitos, un par de links, ¿sí? Ingresen a esos links y vean lo que hay, porque eso les va a ayudar, les va a facilitar la lectura del texto de Mark Twain, los diarios de Adán y Eva. Bien, ¿quién fue Yuri Lotman? Fue un ruso, ¿sí? De la llamada escuela de Tartu, ¿sí? Entonces, fue un semiólogo ruso que vivió entre 1922 y 1993 y nosotros lo usamos en nuestra materia porque hay algunos temas que él toca que en sus escritos que nos interesan para hablar sobre cómo los signos, sobre todo los signos culturales, sufren transformaciones a lo largo del tiempo y cambian sus significados, ¿sí? Cómo ciertos signos, ciertos significantes, ¿sí? Se transforman con el pasar del tiempo, ¿sí? Se transforman en la percepción o en su significado, que es lo que se considera que representan, ¿sí? Bueno, algunas de las cosas que él dice, comencemos con algunas cuestiones. La cultura. Para él la cultura es toda la información que está contenida dentro de las personas, dentro del ser humano, y que no es hereditaria, o sea, que no se transforma, que no se transfiere a través de los genes, ¿sí? Sino que a través de la cultura, a través del contacto entre personas. Principalmente la cultura se hereda dentro de la familia, que es el lugar donde primer contacto tenemos, ¿sí? Con nuestros padres, hermanos, abuelos, en fin. La familia es el primer transmisor cultural que tenemos. En segundo lugar, la escuela, ¿sí? El ámbito educativo. Y bueno, y a medida que vamos creciendo, ¿sí? Y que nos vamos integrando a la sociedad, hay toda una serie de transmisores culturales con los cuales vamos a ir
interactuando. Y a su vez, a medida que pasa la vida, las personas también, a su vez, no solamente reciben información o se culturizan a través del contacto con sus semejantes, sino que a su vez son agentes culturales, ¿sí? En el caso de padres a sus hijos, docentes, en fin, intelectuales, etc. Un director de películas, una persona que hace películas es un agente transmisor de cultura, ¿sí? Porque está haciendo un contenido que va a ser volcado hacia la sociedad. Cambió la luz de lo que ustedes están viendo y es porque se está poniendo re oscuro, me parece que va a llover y estaba con luz natural yo y ahora me siento que estoy en la oscuridad total, pero es porque afuera se oscureció el día. Bien, entonces la cultura es la totalidad de la información que contenemos, pero que se transmite a través del contacto con los otros, no de forma genética. La cultura se adquiere, ¿sí? Y la cultura es preservada, se preserva y se transmite por los grupos culturales. En las culturas antiguas, donde no existía la lengua escrita, la cultura se preservaba de manera oral. En otras palabras, dentro de la memoria de los viejitos de la tribu, se conservaban todas las tradiciones y las culturas, y esas personas eran los encargados de transmitirlo a las generaciones próximas. Eso es lo que se dice la transmisión oral de la cultura. Una de las formas más comunes de esta forma de transmisión, uno de los soportes, el soporte por excelencia de esta forma de transmisión cultural, que es la cultura oral, el soporte por excelencia son las canciones, ¿sí? Es mucho más fácil retener en la memoria una información que está contenida dentro de un ritmo, ¿sí? Con un ritmo y con una cadencia y con una serie de notas musicales, es más fácil preservarlo dentro de la memoria. Por eso una gran cantidad de la cultura oral, de transmisión oral de los grupos humanos que no tenían escritura, era a través de sus canciones, ¿sí? Canciones y danzas. Las danzas también tienen esa función. Es que el cuerpo memorice ciertas cosas, ¿sí? Por eso son tan importantes las danzas y las canciones en las culturas más primitivas, porque ahí se conserva su cultura, ahí está la memoria colectiva de ese grupo. Bien, entonces la cultura también es un sistema de signos, ¿sí? También es un sistema de signos. En otras palabras, un código. Y es un código artificial en el sentido de que no es natural, no viene de la naturaleza, no está en los genes, ¿sí? Es convencional, en otras palabras, surge de convenciones. Una convención es algo que es aceptado por muchas personas, por un grupo de personas, ¿sí? Voy a ver si prendo alguna luz porque esto ya está demasiado oscuro. Bueno, un poco mejor. Bien. Entonces, la cultura, dice Yuri Lotman, ¿sí? Es un código, y es el código que tiene la capacidad de reunir, de contener toda la experiencia humana, la totalidad de la experiencia humana. Entonces, recordemos, ¿sí? La cultura no es un estado originario de la naturaleza, no es innato, ¿sí? No es algo biológico, sino que es creado por el hombre, ¿sí? Por el ser humano. Y el ser humano, para crear cultura, para que la cultura sea cultura, cualquier tipo de expresión cultural, precisa de consensos.
En otras palabras, estar de acuerdo, ¿sí? Estar de acuerdo en las cosas, si no, no puede haber cultura. Entonces la cultura surge de la transmisión entre seres humanos, pero también son códigos que son construidos de forma grupal y que son aceptados por el grupo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la lengua? Porque siempre volvemos a la lengua como que porque es nuestro sistema, nuestro código más importante. ¿Sí? En este momento yo me estoy sirviendo de la lengua para explicarles algo a ustedes y ustedes están sirviendo de la lengua para comprender lo que yo digo. Si no, esta tecnología tan espectacular que es mi celular, que graba, e internet que transmite, no serviría de nada si no tuviéramos un lenguaje que nos comunique entre nosotros. Entonces, Lotman considera que la lengua es el sistema de sistemas, ¿no? Que es el gran sistema que es universal a todas las personas. No existe un ser humano que no pueda hablar, que no hable, que no tenga lenguaje, porque eso nos define como humanos. En el caso de las personas mudas existe el lenguaje de señas, o sea, siempre hay algo que no existe el ser humano sin lengua, ¿sí? Y sobre el lenguaje, sobre la lengua, se modelan todos los demás sistemas de signos, ¿sí? Y él coloca como ejemplo, en el PowerPoint tenemos como ejemplo, el baile es un sistema de signos, o sea, un código, el arte pictórico también, el teatro, los ritos, etc. Entonces, ¿cuál es la importancia de la cultura? La cultura organiza estructuralmente el mundo que rodea al hombre, ¿sí? Organiza nuestro mundo, la cultura. De esta manera podemos interpretar la realidad, ¿sí? Porque tenemos una serie de conceptos culturales desde la cuna, ¿sí? Que están ya incorporados en nosotros, que nos permiten interpretar la realidad. Bueno, la última diapositiva tiene un título que es "Cada cual llama barbarie a lo que no forma parte de su costumbre". Entonces, cuando decimos que la cultura es un sistema, es un código, ¿no? Es un código. La cultura está compuesta por una serie de códigos, y que los códigos exigen consenso, exigen aceptación, organización dentro del grupo social que comparte ese código. ¿Qué pasa cuando hay grupos sociales o personas que no comparten el código? ¿Sí? Que están fuera de ese código cultural. Por lo general es considerado extraño, foráneo, distinto, ¿sí? Es algo, según la frase de Montaigne, se le llama barbarie, ¿sí? Entonces el que tiene costumbres distintas es un inculto, un inculto, ¿sí? Carece de cultura. Entonces aquí vamos a un ejemplo muy sencillito. Aquel que no tiene buenos modales, los cultos, aquellos que se consideran que tienen cultura, son buenos modales. El que no tiene buenos modales es un bárbaro, ¿sí? Un maleducado, tiene mala educación, o sea, esa educación, esa culturización no la tuvo o la tuvo mal, ¿sí? Entonces, cuando los códigos de ciertos grupos, o sea, el hecho de que haya códigos culturales, de que hablamos que la cultura es una serie de códigos consensuados, no quiere decir que todos manejamos los mismos códigos. A eso voy, ¿sí? Los códigos se van transformando con el tiempo. Los códigos son diferentes según los grupos sociales. Entonces, si estamos en una cultura árabe, por ejemplo, entre los árabes, en la cultura árabe, es pésima educación utilizar la mano izquierda para alimentarse. Es muy mal visto, siempre hay que utilizar la mano derecha, ¿sí? Entonces, eso es considerado algo realmente, un zurdo ahí no sé cómo se arregla, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Pero la cuchara la tiene que tomar siempre con la derecha. Si la llega a tomar con la izquierda, es un horror, muy mala educación.
De la misma manera, en una mesa de cultura árabe, estoy hablando de cultura árabe no occidentalizada, no contaminada con nuestra cultura occidental. Imaginemos un pueblito perdido en el medio del desierto, en algún país de cultura árabe. Pues después de haber almorzado, es de buen tono eructar, ¿sí? Nos parece un horror a nosotros que alguien pueda eructar, pero es considerado de buen tono porque se supone que es una forma de apreciar la comida, ¿sí? Que bueno, qué bien que comí, comí bárbaro, qué bien. Y entonces esta costumbre que a nosotros nos parece barbárica, ¿sí? Y bueno, y así podemos ir pensando muchas diferentes cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Es la presencia del otro, del distinto, el que es exterior al sistema, lo que permite crear los márgenes de lo propio, ¿sí? Este es un principio básico en psicología, ¿sí? El yo se conforma, ¿sí? Se conforma en tanto se toma conciencia de la existencia de que hay otro, ¿sí? Que es separado de yo, de uno, ¿sí? Entonces, en Yuri Lotman este concepto lo trae a su teoría de la cultura, ¿sí? A su teoría cultural, y dice que el que está fuera de nuestro sistema, ¿sí? Cultural, ese es el otro, y en cierta manera la presencia de ese otro refuerza los límites dentro del cual se reconoce lo propio. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Estamos en la cancha final entre, bueno, Boca River, aunque no creo que ahora se pueda hacer dentro de no solo por la cuarentena, sino que por los disturbios que pueden llegar a pasar. Pero supongamos dos equipos de fútbol rivales, la presencia del otro, de que está el otro equipo, el rival, en la tribuna de enfrente, ¿sí? Contraria, es lo que refuerza el sentido de grupo propio, ¿sí? Ahí el que es de River se siente más de River que antes, ¿sí? Porque ahí están los de Boca y le estamos gritando de todo y ellos nos contestan y entonces vamos, ¿sí? Y entonces la presencia del otro, la existencia del otro va a reforzar la percepción de lo propio, ¿sí? Va a hacer que, ¿sí? Que ese hincha de River se sienta más de River todavía, ¿sí? Ante la presencia del otro, del contrario. Bien, entonces eso es lo que eso es lo que está diciendo Yuri Lotman, ¿sí? Entonces, también él expresa que toda cultura crea su propio sistema de marginales. O sea, en toda cultura siempre hay en los márgenes expresiones culturales que no son del todo aceptadas, ¿sí? O que son marginales. Y esto es lo que yo quiero que usted que preste mucha atención, ¿sí? A esto de, porque la existencia de los grupos marginales que después se transforman en parte del mainstream, o sea, de lo normal, de lo aceptado, es lo que nos indica que los códigos culturales no son permanentes e inamovibles, sino que se van transformando con el paso del tiempo, ¿sí? En la historia. Entonces vamos a un ejemplo que yo les puedo dar de una expresión cultural que en sus inicios fue marginal, fue rechazada y hoy en día es considerado un ícono de cultura, de alta cultura o de respetabilidad. Pues el tango, ¿sí? El tango en sus orígenes, a principios del siglo XX, hace más de 100 años, era considerado un baile y una música de muy bajo nivel, muy bajo, muy rastrero, para la gente más baja, para los criminales y prostitutas, ¿sí? Era considerado, en realidad se bailaba entre hombres en los prostíbulos
del puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Ahí empezó el tango, ahí fue la primera vez que se bailó el tango en Buenos Aires. No había mujeres en esa época, las pocas mujeres, porque había una enorme inmigración europea de origen masculino, por ende en la ciudad de Buenos Aires había muy pocas mujeres. Eso explica la existencia de prostíbulos, ¿sí? Donde había algunas mujeres, y bueno, donde se pasaba música, bueno, y el tango era una de las músicas que se escuchaban, y bueno, era común que se bailara entre hombres, ¿sí? No como una expresión de homosexualidad, sino que era una costumbre, pero marginal, ¿sí? Y en un ámbito considerado por el establishment o por el mainstream como muy bajo. Pasaron unos años, pasaron las décadas, pasó más de un siglo, y hoy en día el tango es un producto de exportación argentino que es orgullo nacional, ¿sí? Y hay museos del tango, y hay competencias de tango, y hay certámenes, y hay grandes héroes del tango, ¿sí? Y tenemos figuras internacionalmente reconocidas, ¿no? Como Astor Piazzolla, por ejemplo. Entonces, de eso estoy hablando cuando digo que muchas veces lo extrasistémico, lo que está en los márgenes de la cultura o de la sociedad, ¿sí? Con el paso del tiempo, por lo general, muchas veces sufre transformaciones y es aceptado y finalmente forma parte de la cultura general, de la cultura mainstream, ¿sí? Entonces Lotman dice que este es un modelo, que la cultura es dinámica, ¿sí? Que los códigos culturales son dinámicos, ¿sí? Y entonces él dice, más que hablar de comunicación, cuando estamos hablando de cultura, más que hablar de comunicación, tenemos que hablar de transformación de contenidos, porque estos contenidos a lo largo del tiempo no se comunican de arriba para abajo, de abuelos a hijos a nietos, no se comunican, se transforman, ¿sí? A partir de los fenómenos culturales. Entonces, en el trabajo práctico que tienen que hacer ustedes, la última consigna es que ustedes piensen algunas cuestiones, ¿sí? Sociales, ¿sí? Culturales, que en algún momento hayan estado consideradas como marginales y que hoy en día sean completamente aceptadas y formen parte de lo mainstream, ¿sí? A mí, parecido al al caso del tango, se me ocurre el trap, ¿sí? O el reggaetón, ¿sí? Músicas que están en los márgenes, ¿sí? Que no forman parte del canon aceptado y establecido, pero habría que ver con el paso de las décadas, cuando ustedes sean grandes, cuando tengan mi edad, a ver qué pasó con esa música, con la música que a ustedes les gusta ahora, o que todos nos gusta y que escuchamos, y no es que nos gusta, pero que la consideramos por ahí no de lo más no es de lo más enaltecido. A ver qué pasa con el paso de los años, ¿sí? Bien, eso con respecto a la teoría de Yuri Lotman. Lotman él llama semiósfera, ¿sí? Él era semiólogo. Entonces para él, todo la cultura que existe en la sociedad, ¿sí? Todo lo que es lo cultural, él dice que es la semiósfera, ¿sí? Que es como una especie de atmósfera que nos envuelve, compuesta de signos culturales, ¿sí? Entonces, por eso él le dice semiósfera. Bien, vamos a... No me quiero extender demasiado. Bueno, los diarios en las consignas, ¿sí? Ustedes tienen que leer el texto de Adán y Eva y identificar 5 signos que se incorporan
a la nueva sociedad. O sea, este texto de Mark Twain nos está, que ya todos lo conocemos, ¿sí? Nos está hablando de la irrupción de un cambio en el mundo de Adán. Para Adán el mundo de golpe cambia completamente porque aparece Eva, ¿sí? Ella es lo extrasistémico, ¿sí? Y como suele suceder con lo extrasistémico, con lo de afuera, al principio a él le genera mucha resistencia, ¿no? Sí, por favor les pido que tengan leído el texto antes de escuchar estas palabras. Entonces ella es lo nuevo, lo distinto, y al principio se resiste, ¿no? Es como que se siente invadido. Entonces, y ella trae una serie de innovaciones culturales a su mundo. Entonces lo que yo les pido es que ustedes identifiquen en este texto 5 innovaciones, o sea, 5 signos que se incorporan a el mundo de Adán. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas nuevas aparecen? Él constantemente se manifiesta, ¿no? Dice, este ser del pelo largo, de larga cabellera, ¿sí? Bueno, ese es un signo nuevo. ¿Qué representa? O cuando dice, bueno, nos vamos a quedar cortos de comida, no sé, porque dice, nos, y dice, nos, ¿de dónde saqué yo esta palabra? Claro, porque él antes vivía solo, entonces no, era todo yo y no, el nos y el nosotros no existía. Entonces, vayan buscando, ¿sí? Traten de identificar 5 signos nuevos, 5 cosas de las que él se asombra, que son nuevas. Distinguir en cada signo el elemento sensible o material, ¿sí? En otras palabras, el significante. Entonces, el significante de este ser nuevo de larga cabellera es, bueno, es una mujer, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, es el ingreso de el otro en el mundo de Adán, ¿sí? Entonces es eso, distinguir en cada signo el elemento material en la ficción, ¿sí? En esa ficción, y su correspondiente significado. ¿Sí? Entonces, o cuando él dice, entonces ella comenzó a derramar agua por los agujeros que se usan para mirar. Ahí tenemos un nuevo signo. Para él eso era nuevo, era tan nuevo que hablaba de esa manera de algo, algo que es el llanto. Entonces, ¿cuál era el elemento sensible? El agua que derramaba por los agujeros que se usan para mirar, ¿sí? Entonces, esa agua, las lágrimas, son el elemento sensible. ¿Qué significado tiene que se derrame agua de nuestros ojos? Eso es llanto, ¿sí? Entonces, el significante o elemento sensible es la lágrima. El significado de una lágrima cayendo de un ojo es que hay una persona que está llorando, que llora, ¿sí? Entonces, de esa manera tienen que observar, ¿sí? De esa manera razonen para encontrar esos signos, ¿sí? Para identificar el elemento sensible, ¿sí? O material, o sea, de qué está hecho, qué es y qué significa. Bien, el último punto, relacionar el contenido del texto literario con la concepción semiótica de Yuri Lotman, explicar la importancia del concepto de cultura en la ficción presentada, dar un ejemplo actual, ¿sí? De elemento cultural marginal que se haya tornado en habitual, ¿sí? Hay un montón, ¿sí? Desde costumbres nuevas que antes no eran aceptadas, ¿sí? En fin, hay leyes nuevas que se han cambiado, se cambió el Código Civil, existe ahora el matrimonio igualitario, por ejemplo, cosa que antes no existía. En fin, hay una serie de elementos que antes eran marginales y que ahora se han tornado en lo habitual. Y viceversa, ¿sí? Interesantemente, hay cosas que antes eran aceptadas y que hoy no lo son. Por ejemplo, fumar en público. Cuando hace unos años los que no fumábamos teníamos que soportar
sin decir palabra, que alguien nos fume encima, aunque estemos en un ambiente cerrado, chiquitito. Hoy en día eso no es aceptado, ¿sí? Porque cambió la cultura, hubo una transformación en ese sentido. Bien, así que quiero que ustedes piensen ejemplos y los incluyan en su texto, ¿sí? Escriban un texto explicando lo que les acabo de decir, ¿no? Un ejemplo actual de elemento cultural marginal que se haya tornado en habitual, que sea hoy día aceptado y antes no lo era. Bien, entonces, recapitulando, identificar 5 signos que se van incorporando a la nueva sociedad. Distinguir en cada signo el elemento sensible o material y su significado. Bueno, identificar en el texto signos índice, icono y símbolo. Explicar qué los diferencia entre sí. Para esto yo les voy a hacer otro videito a continuación, ¿sí? Donde les voy a explicar la diferencia entre signo índice, icono y símbolo, para que puedan buscarlos en el texto de Adán y Eva, ¿sí? Bien, nos veo entonces en el próximo.